¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segmento comentario de varios temas. Como todos los sábados acá en YouTube nos encontramos para analizar, bien digo, la cuestión más importante de la semana. Este segmento lo subo en las redes sociales, en Instagram, sí, específicamente. Y bueno, esta semana estuvo muy dominada por el tema Fondo Monetario, donde finalmente el gobierno llegó a un consenso con la oposición para dar un corte definitivo, ¿sí? A cómo será el pago de la deuda, ¿sí? Bueno, entre lo que las idas y vueltas que ya sabemos si nos ponemos a pensar, bueno, así expresaba ciertas palabras el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ¿sí? En una palabra así como todos tuvimos que ceder en algo, ¿sí? Para lograr este acuerdo. Bueno, como yo a esta gente mucho no le creo, sí, porque ustedes saben cómo son. No hace falta detallar, aunque en otro contexto de comentarios sí, de que son absolutos ellos, ¿no? Ellos buscarían de todas maneras hacer lo que les parece, por supuesto creyendo de que el poder lo tienen ellos. En realidad, gente del acuerdo, poco y nada, ¿no? La comunicación, tanto que la tenemos allí a Cerruti, ¿sí? Dilapidando, sí, qué sé yo. Esta mujer, la verdad, no sé qué hace en el gobierno, si es solamente la portavoz, que sería la vocera, antes se le llamaba vocera presidencial, y ahora por supuesto se le llama portavoz. No sé si es una empleada especial del presidente, sí, que lejos de comunicar las cosas que pasan, dice lo que a ella obviamente le conviene al presidente, ¿sí? Lo que al presidente le conviene, ella, Gabriela Cerruti, por supuesto, lo dice. Bueno, en cuanto al acuerdo, gente, y ahora voy a pasar al tema que fue drástico para mi criterio, ¿sí? Durante el jueves, ¿no? Que se llevó a cabo, ¿sí? El debate para finalmente, bueno, hacer obviamente el camino, ¿sí? El puente para pagar la deuda y así, por supuesto, liberarnos del default. Que como ya te vengo diciendo, ¿sí? En estos varios días, ¿sí? De que en default estamos, ¿sí? Porque no se puede evitar, ¿sí? Haber dejado pasar el tiempo sin valga la palabra, la redundancia, un acuerdo, y así, por supuesto, adelantar los tiempos, obviamente, para sacarnos este tema de encima. O vamos a seguir culpando a Macri por... porque él emitió la deuda, ¿sí? Cuando los responsables ya sabemos quiénes somos. Bueno, de la deuda en sí no se sabe nada, ¿sí? Cero comunicación, como te decía, el acuerdo se trató, ¿sí? El foco está, mejor dicho, en que la oposición acepte el acuerdo para, bueno, sentarse, obviamente, y debatir para ver cómo encaramos con los acreedores, ¿no? Esta situación y bueno, finalmente darle, como te decía recién, un corte definitivo, ¿sí? Que hasta ahora lo más relevante, que era que la Argentina tenga un plan económico, ¿sí? Bueno, eso por supuesto no va a pasar. El gobierno ya dijo de que no piensan tener un plan económico y así por supuesto sí, no sé qué piensan hacer. Porque, a ver, vamos a la matiz. Porque a este país le cuesta ir mucho a las matices. El problema no está terminado, el problema interno. Acá estamos solucionando lo externo. Si vos pediste plata, obvio la tenés que devolver. O sea, problema externo, tenés que pagar la deuda, ¿sí? Competente, ¿sí? Con los intereses, con la tasa de interés competente, vos tenés que saldar si no estás en default. Entonces vos entras en default, viene toda la escalera, ¿sí? De la desconfianza, ¿sí? Para abajo la desconfianza, la falta de inversiones, la falta de producción, ¿sí? De que eso también en otras áreas económicas se está afectando. O sea, vos pagas la deuda ahora, no se paga. Vamos a suponer que ya está todo cocinado, ¿sí? Que el consenso con el oficialismo y la oposición maquilló un poquito todo esto, ¿sí? Que nos tenía mal traer. Bueno, ¿qué hacemos ahora adentro, ¿sí? ¿Qué hacemos? Porque paga la deuda y con esto ya no está todo resuelto, ¿sí? ¿Qué resolver adentro? No se terminó el problema de la Argentina económico porque se salda la deuda, no. La deuda la tenés que pagar, como te decía recién. Vos pedís plata, obviamente la tenés que devolver. Si no la devolvés, por supuesto, se entra en una disputa en donde mediante la justicia, ¿sí? Te intimidan a pagar esa deuda.
En el caso público ya tuvimos un juicio, obviamente, por no pagar, ¿sí? Y esto me refiero a los holdouts. ¿Se acuerdan aquel papelón? Bueno, que otro día quizás lo comente porque es interesante. Y esto es lo mismo casi. ¿Sí? Esto por supuesto se termina, lo que es la deuda. Pero el problema, ¿qué hacemos, señores, con el problema? ¿Seguimos aumentando el gasto? ¿Seguimos metiendo gente en el Estado? ¿Seguimos bancando organizaciones desestabilizadoras? A ver, respondan, señores del oficialismo. Bueno, gente, lamentablemente lo del jueves, ¿no? Que es el pasaje que lamentablemente vuelve a dominar, ¿sí? Sobre las organizaciones que estuvieron en las afueras del Congreso, que generaron incidentes, ¿no? Que, bueno, un grupo manifestante arrojó botellas contra la policía, destruyendo, por supuesto, ¿sí? La vía pública, rompiendo baldosa. Bueno, esto a mí me hace acordar a aquel debate, ¿sí? De aquella reforma previsional en diciembre del 2017, del entonces presentada por el entonces presidente Mauricio Macri, ¿sí? Que era para... esa ley previsional se trataba de la movilidad, obviamente, ¿sí? Jubilatoria, ¿sí? O sea, actualizarla depende cómo se vivía en la economía de ese tiempo. Bueno, este mismo grupo, sí, que son organizaciones del gobierno, eso por supuesto vale decirlo. Se valió de eso para salir a las calles y hacer todos estos desmanes, incidentes, ¿no? Destruir la vía pública que después la va a tener que pagar la sociedad que trabaja y paga impuestos, porque los funcionarios, sí, listo, chao, se lavan las manos. Las organizaciones son de ellos, pero ellos no van a poner un peso, sí, de sus, entre comillas, patrimonios para remendar el destrozo que hicieron estos chacales, porque son chacales. Lamentablemente, gente, sí, para ir un poquito a este segmento, ¿sí? Del comentario de hoy, Argentina no está, obviamente, a la altura de la civilización con esto, ¿sí? Y esto me refiero a estos grupos que son, digamos, como las sectas que le lavan la cabeza, donde se le meten cosas en la cabeza y por el impulso de la ignorancia actúan como actúan. Son organizaciones que no cayeron de un maná, ¿sí? Y salen a la calle a destrozar porque sí, Aunque paradójicamente vos agarras a uno de estos cabezas de termo y le pregunte a usted por qué está acá, en otro de los casos. Te dice, no sé por qué estoy, ¿Qué diría ese que tiene gorra, un palo, para preguntarle a usted por qué protesta contra el fondo? Si el fondo, sí, es la consecuencia de mantener mierdas como usted. Da para decirlo, es duro y sí que es duro, pero bueno. Esto no lo provoqué yo, esto yo no quiero para mi país. Entonces alguien lo quiere, entonces es lógico, justo también poner las cosas en su lugar. Ustedes saben que la fuerza bruta, ¿sí? Esto nos lleva a 300 años atrás, ¿no? Cuando la que gobernaba era la calle, ¿sí? La calle era así, llevar las disputas a la calle entre hordas, manadas, ¿sí? De gente que tenía las ideas, y era el sálvese quien puede. A vos no te gusta, ¿sí? Lo de tu rival, ¿sí? O del manda más, te cuelgan de un poste. Eso pasaba. Estamos hablando de 300 años, gente atrás, cuando se solucionaban las cosas así, en la típica ley de la selva. Y la Argentina está en esta, lamentablemente. Es increíble que, de nuevo, ¿sí? Que ya, gente, no es una cosa nueva esto ya pasó, ¿sí? Las consecuencias habidas por haber ya están ¿sí? Reflejadas en el ser cultural de la Argentina. Acá se quiere hacer un país en donde un manda más tenga todo el poder, y si no te gusta a vos, bueno, tenete las consecuencias, ¿no? Recibirás todos los ataques habidos por haber porque no te gusta mi proyecto de país. Esto es el kirchnerismo, ¿sí? En esta versión que refleja el original peronismo, ¿sí? Que para montar, ¿sí? Esa idea necesitaba de la fuerza bruta. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, y acá sí haciendo un poco de historia, cuando en la época de Perón
Evita, empezando por Evita. Evita fue la primera representante, que ahí se empezaba con el tema de la mujer, ¿sí? Que la mujer tenía que ocupar, que votaba a la mujer, no sé si ustedes recuerdan. Bueno, Evita fue la que dijo en su momento: adoctrinados, somos la voz del general, de la escuela primaria. La misma que dijo de que todo lo que no sea un ladrillo peronista hay que destruirlo. Entonces vos necesitas tener una manada que responda a eso. En general, cuando llega, también haciendo alusiones a política, primero decretando leyes regulatorias a rajatablas, y después siguiendo, por supuesto, ese mecanismo de país que ellos siempre quisieron. Entonces vos, para tener eso, para que ellos tengan eso, ¿qué necesitas? Y tenés que tener organizaciones. Una muchedumbre con el cerebro lavado que te salga a la calle con palos, rebenques, con armas blancas. O sea, no hay instituciones en el país, no hay nada. Solamente la fuerza bruta. Es lo que me gusta a mí, o si no te mato. Eso es lo que está demostrando esta versión. Aunque, ¿qué pasa acá, gente? ¿Cuál es obviamente la diferencia con esto? Que el gobierno necesitaba, porque el gobierno, ¿qué dijo? ¿Qué fue lo primero que dijeron los del gobierno? Desdramaticemos, total, desdramaticemos. Entonces, ¿cómo es desdramatizar? Y destrozaron todo, no importa. Contar que me aprueben a mí, ¿sí? Lo que yo deseo. Está todo bien, que se destruya, que se incendie el país, como alguna vez lo dijo la monarca del siglo XXI. Lo cual es como que no se estarían, ni estarían reconociendo que el desastre lo provocaron ellos, que las organizaciones que ellos tienen son pagas, ¿sí? De los bolsillos de toda la sociedad, que eso nos llevó a recurrir al fondo. Entonces el gobierno no te va a decir todo eso. Desdramaticemos las organizaciones y bueno, ya está, total. Mientras se haga lo que yo quiero. Entonces son tan perversos, ¿sí? La gente que tenemos en el gobierno, que por el lado contrario, porque cuando tuvieron que hacer lo de la reforma previsional, ellos primeritos ahí en la fila, no, esto no puede ser. ¿Cómo vamos a beneficiar a los jubilados? Esos viejos, con perdón de decirlo así, pero son palabras de esta manga de delincuentes. Los viejos obviamente no hay que darles nada, porque que van a vivir poco. Esta gente mima de mierda lo dijo, no lo digo yo. Dios me libre de pensar así. Que la gente de la tercera edad trabajó toda su vida para tener un mango y disfrutar mediante el fruto de su trabajo de toda su vida, y que esta manga de basuras, porque son unas basuras, vengan a hacer lo que hicieron. Ahí sí, te mandaron las organizaciones también en una onda, si no se hace en el país lo que decimos nosotros, no se puede hacer nada. Entonces estamos gobernados por un absolutismo manda más, que es capaz de incendiar el país, pero por conveniencia, que era el caso. No desdramaticemos, total, acá no hay nada. Es todo, digamos, cuestión de que se nos apruebe lo que nosotros, un acuerdo que no tiene, no sé, como te vuelvo a repetir, volviendo un poco al acuerdo. Con esto voy a terminar. No hay certezas, ¿sí? De cómo es el acuerdo, nadie sabe, ¿sí? Cómo va a ser el pago, no hay plan económico desde ya, porque esta gente dijo que los planes económicos no son de su agrado. Bueno, todo lo que ya conocemos. Pero volviendo un poquito a esto, ¿sí? De lo que pasó el jueves, esta era la Argentina, ¿sí? El gobierno de la fuerza bruta. ¿No te gusta lo que yo hago? Bueno, atenete a las consecuencias. Te incendio el país, incendio tu tranquilidad, total, no me interesa. Y así esta gente anda por la vida. Las organizaciones no cayeron del cielo, señores, Las organizaciones no cayeron de un maná del cielo, sino que alguien las financió para alterar el clima, mientras ellos pretenden lograr a cualquier precio sus propósitos.